Señores, Shingeki no Kyojin definitivamente ha llegado a su fin. Después de más de 10 años desde el estreno del anime, finalmente estrenó su episodio final. Y para mi gran sorpresa, no fue para nada como yo creía, y en este video quiero explicar el porqué. Por ello, y para un mayor entendimiento del mismo, me gustaría dividir el video en 3 partes. Primero, quiero dar una explicación sobre el capítulo final, ya que hay algunos cabos que quedaron un poco sueltos y quizás no se dieron a entender muy bien. Segundo, mi opinión del final, solamente tomando la trama y el argumento, sin considerar la adaptación o el dibujo. Principalmente tomaré en cuenta mis pensamientos al haber leído el final por primera vez en el manga de hace ya 2 años. Tercero, mi opinión de la adaptación llevada a cabo por Mappa Studio y cómo esta hizo que el final, en comparación al del manga, fuera sumamente distinto. Y para que no sea una sorpresa, este video tratará aspectos negativos y positivos que encontré. Para que no piensen que solo hablo mal del final, les recomiendo ver el video completo, ya que primero deben tener un contexto para saber por qué fue que el final del anime me dejó con una sensación diferente a la del manga. Y sin nada más que agregar, comencemos con la primera sección. Dentro de lo primero que pudimos ver en este episodio fue la llegada de Falco y de su nuevo titán. Pero, ¿por qué tiene a otro distinto del que vimos en la batalla en el puerto de Paradis? ¿Y por qué este titán presenta alas? Pues bueno, es algo enredado y tampoco es como si tuviera una explicación muy lógica. Pero, para que podamos entendernos, lo que pasó es que cuando Falco se convirtió en un titán puro fue debido a que ingirió el líquido espinal de Zeke, quien recordemos que no era un titán cambiante normal. Zeke poseía la sangre real, es decir, sangre descendiente de la familia Fritz. Si poseías este linaje, podías desbloquear el poder completo del titán fundador, es decir, tener el control de los miles de titanes dentro de los muros. Bueno, más que nada en la teoría, porque en la práctica estaban inhabilitados por la renuncia a la guerra. Podías modificar genéticamente al pueblo de Ymir, como el plan de eutanasia que tenía planeado Zeke, y la materialización, como los miles de titanes creados por Ymir. Entonces, Zeke, al poseer sangre real y el poder de uno de los titanes que no era el fundador, tenía capacidades distintas a los portadores anteriores, por ello era llamado el prodigio. Con su sangre era capaz de convertir a las personas que ingirieron de su líquido en titanes con un grito suyo, y además podía darles órdenes a voluntad, es decir, como el poder del titán fundador a escala pequeña. Por lo que Falco, al haber ingerido la sangre real de Zeke y haberse convertido en el poseedor del titán mandíbula, en parte también adquiriría habilidades especiales que otros no, como por ejemplo el acceder a las memorias de antiguos portadores del titán bestia. Es por ello que le preguntan a Annie si poseía el poder de adaptarse a nuevas habilidades, si comía algo de otros titanes, por lo que Falco con esa información uniría los cabos, dándole la posibilidad de adquirir la habilidad de uno de los titanes bestias, combinándolo con su titán, ya que al menos de alguna forma los titanes bestias tienen alguna relación con los gustos que tiene el portador, como Zeke con el mono, Saber con la cabra y Falco con las aves. Bueno, al igual que con Falco, esta es la mayor incógnita que existe dentro del mundo de Shingeki. ¿Y por qué? Pues bueno, no existe mucha información al respecto, por no decir nada, pero entre lo poco que sabemos, podemos teorizar lo siguiente sobre este extraño ser. Al principio solo existía materia inerte, luego nació la vida. El principal objetivo de la vida es multiplicarse. La muerte era un impedimento. Una forma de vida evolucionó para no morir. Esta forma de vida no puede reproducirse por voluntad propia. La Alucigenia vivió debajo de un árbol. La Alucigenia parasitó al árbol, haciéndolo que este sea enorme. Ymir cae al árbol. El bicho parasita a Ymir, ya que es una forma de vida más evolucionada. Le da dichos poderes a Ymir. Cuando se comen a Ymir también al parásito, quien divide su poder en 3. Las nietas de Ymir se comen a las hijas de Ymir, pasando lo mismo que vimos anteriormente.
Por órdenes del rey, ese poder solo se mantendrá para 9 personas. Desde Ymir se empezó a dejar descendencia, por lo que el parásito también se está reproduciendo. Los parásitos se encontrarían también dentro de todas las personas las cuales al menos uno de sus padres haya sido parasitado. En comparación a comerse al portador del titán, la reproducción no deja poderes. En cambio, sí deja la habilidad de convertirse en titán mediante alguno de los métodos, como inhalar o inyectar sangre o líquido de la médula de un poseedor de uno de los poderes de los titanes. Todos los eldianos están conectados, la conexión es que todos tienen el parásito, lo que los hace convertirse en titanes. Para traspasarse los poderes de los titanes siguen el mismo paso que antes, solo que ahora convertidos en titanes. Si alguien muere sin heredar el poder, dicho poder recaerá en el primer bebé eldiano que nazca, ya que todo el pueblo está conectado. Pero si muere la Lucigenia original, todo el poder del titán muere. Esta Lucigenia original se mantuvo siempre en posesión de la corona, llamado titán fundador. Se sabe que este titán nunca murió, ya que el poder siempre fue pasando de generación en generación. Por esto es que el poder de los titanes nunca desapareció. La Lucigenia está conectado a su poseedor, por lo que no puede sobrevivir mucho tiempo fuera de este. Por eso es que intentó volver a Eren tan rápidamente luego de que Gaby lo decapitara y posteriormente a que Jean lo hiciera. El plan de Eren era salvar a sus amigos y terminar con la maldición de los titanes. La única manera que vio que esto era posible era con el resultado que vimos, acabando con el 80% de la población, quedando como el enemigo de la humanidad y muriendo para que así el gusano también lo hiciera. Este gusano murió apenas Eren falleció, por lo que el poder de los titanes finalmente acabó. Como no existe mucha información adicional sobre esta criatura, esto es lo más cercano a dar una explicación a esa cosa, sobre los poderes de los titanes, cuál era el objetivo de esta y qué plan tenía Eren. ¿Qué pasó con ese final? La escena post créditos posiblemente haya dejado a muchos con dudas. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué hubo una guerra? ¿Habrá una serie posterior a Shingeki? Pues bueno, comencemos por el principio. Luego de la muerte de Mikasa vemos que el tiempo pasa muy rápido. Observamos cómo es que la civilización avanza, se desarrolla tanto hasta llegar a un punto muy cercano al actual. Y tal como hemos visto en el transcurso de la obra, la historia se vuelve a repetir. Una y otra vez los humanos no dejan de pelear. Pero si se dan cuenta, hay algo raro. La isla estuvo en paz durante mucho tiempo, tanto que les dio tiempo de formar una civilización bastante avanzada. Pero, ¿por qué no hubieron guerras antes de este punto? Pues bueno, esto podría deberse a que 1. La civilización fuera de los muros aún no alcanzaba la tecnología adecuada para volver a atacar, o 2. La que a mí más me gusta, el olvido. Hay un dicho que dice, el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y a lo largo de toda la trama de Shingeki, hemos visto cómo esta frase da explicación a gran parte de los acontecimientos de la obra. De hecho, se asemeja bastante a lo que dice Seke en la batalla del retorno a Shiganshina. Por lo que en base a lo que dijo Seke, se explica cómo fue que el rey robó los recuerdos de los habitantes de la isla, quienes están cometiendo los mismos errores del pasado, una y otra vez. Y en contraparte, como vimos al final del anime, pasado un tiempo las personas olvidaron las raíces con las que se construyó su presente. La historia, al pasar de generación en generación, se olvida o se altera, pero no por culpa de influencia del poder del titán fundador, sino que simplemente por el hecho de que el tiempo está pasando. Al pasar tantos años, las nuevas generaciones olvidan su historia. Es por eso que, al igual que en el pasado, quedaron condenados a repetir la misma tragedia, una y otra vez. No tenemos detalles si es que esta guerra comenzó en base al odio de Paradis después de que Eren haya acabado con casi toda la población mundial, o fue en base a un conflicto distinto. Pero lo que sí sabemos es que gran parte de la isla fue destruida y no se volvió a reconstruir, ya que pasado unos años se observa cómo la naturaleza tomó el lugar de la ciudad de Shiganshina, que estaba destruida por completo en consecuencia a esa gran guerra, similar a como habíamos observado en el ending de Akuma no Go.
Entonces, en estas ruinas aparece un niño con rasgos bastante similares a los de Mikasa, pero para nada se confirma de que este es su descendiente. Se adentra a ese enorme árbol haciendo referencia a que la historia volverá a suceder, tal como en el pasado Ymir lo hizo. Por lo que esto no significa que habrá un nuevo anime sobre este niño y que explotarán aún más la franquicia. Con este final, el autor simplemente quiso dejar en claro la trascendencia de los errores humanos y que la historia se repetirá si es que la humanidad olvida su historia. De hecho, hasta la misma canción final de Linked Horizon nos lo dicen literalmente. Con esto, y mientras nos muestran las imágenes de la guerra, nos quieren decir que la verdadera enfermedad somos nosotros, somos los humanos, quienes hemos ido cometiendo los mismos errores continuamente con el pasar del tiempo. Pero una vez empieza la escena post créditos, el tono de la canción cambia y es más esperanzador. Nos dicen que si escuchamos lo que él dijo, o sea, lo que dijo en la canción, las flores brotarán de donde hubieron llamas, que soltemos el arpón, o sea, el hacha de batalla. Y finalmente nos pregunta qué tanto sabemos sobre aquel árbol que ha perdurado tanto tiempo y que lo ha visto todo, desde las guerras del pasado como las del presente, por lo que nos quieren decir, si conocemos por lo que tuvo que pasar la humanidad, si sabemos por todo lo que tuvo que pasar ese árbol, ya que tal como hablamos anteriormente, si no conocemos nuestra historia estaremos condenados a repetirla. También en la versión completa de esta canción, al final de esta nos pueden dar a entender una ubicación temporal de dichos acontecimientos, ya que se escucha la voz de Eren diciendo lo siguiente. 2000年もしくは2万年後の君へ Por lo que con los acontecimientos que vimos podría significar que existió una especie de guerra nuclear, lo que ocasionó que la humanidad estuviera estancada durante siglos, y después de 2000 años luego de la muerte de Eren, es que un niño entra a ese árbol, haciendo que todo empiece nuevamente en 2000 años después. Bueno, o quizás 20.000. La visión que tuvo Mikasa con Eren en la cabaña es probablemente lo que quedó más claro de todo lo que hemos hablado, pero por si acaso, si es que alguien quedó con dudas, esta es la visión de despedida que Eren dejó a Mikasa antes de morir, tal como la que vimos de Eren con Armin. Estas memorias se sitúan en una línea de tiempo alterna a los acontecimientos que conocemos, ya que su punto de inflexión distinto fue el momento en el que Eren le pregunta a Mikasa qué es para ella. En ese instante, si Mikasa hubiera contestado que lo amaba o algo similar, es que Eren hubiera tomado la decisión de dejar el retumbar de lado para huir con ella, escondiéndose en una cabaña para vivir el resto de los 13 años de vida que le quedaban. En ese futuro, Eren moriría por la maldición de Ymir y la isla Paradis sería completamente destruida junto con todos sus habitantes, ya que su mayor defensa, el titán fundador, habría renunciado a la guerra, tal como el rey Karl Fritz décadas antes. De hecho, en el episodio 87 del anime, El amanecer de la humanidad, Mikasa se pregunta si en aquel momento hubiera dado otra respuesta, quizás el resultado de los acontecimientos hubiera cambiado, y sí, lo hubiera hecho, pero como es de nuestro conocimiento, esto era imposible, ya que Eren sabía la respuesta incluso antes de preguntar, pero aún así la hizo, ya que lo quería confirmar cuál era realmente su destino. No les voy a mentir, cuando leí el final del manga hace un par de años me sentí decepcionado. Para nada se acercaba al final que creía, principalmente porque se dejaron muchas preguntas sin responder y terminó siendo el final muy apresurado y sin sentido. Es por eso que me gustaría repasar algunos de esos puntos que me disgustaron en ese entonces. Partiendo por el beso a la cabeza de Eren, que no hay por dónde mirarlo, se ve horrible, no es nada tierno ni bello ni nada. Mikasa está besando la cabeza del chico muerto que le gustaba, o sea, había 10.000 putas maneras de haber desarrollado esta escena para que no se viera así de grotesca.
Mikasa podía haberle dado un beso en la frente, podía haber envuelto en su bufanda a Eren, y así sería un símbolo más cariñoso y simbólico, ya que recordemos que fue Eren quien se la dio, y que se la devuelva al morir hubiera quedado como que finalmente pudo dejarlo atrás, haciendo caso a la última petición de Eren, haberlo besado antes de matarlo, o hasta incluso ya, que le diera el beso, pero que no se mostrara, e hicieran una transición mostrando un beso de Mikasa y Eren en la cabaña. Lo único que hace esta escena es dejar a Mikasa como una depravada enferma, nada más. Existen poquísimas escenas, por no decir ninguna, en la que Eren demostrase mínimamente tener un interés amoroso con Mikasa. En toda la serie nos mostraban cómo es que Eren quería hacerse fuerte y depender de sí mismo. Es por eso que alejaba a Mikasa, siempre, lo más que podía. La única escena que podría interpretarse como amor de Eren hacia Mikasa es cuando le pregunta ¿qué soy para ti? Pero que al menos en el manga te dijeran que siempre estuvo enamorado de ella, no me lo podía creer. De hecho, se podría decir que teníamos más fundamentos para decir que Eren estaba enamorado de Annie más que de Mikasa, ya que por ejemplo cuando supo que era una infiltrada, no se lo podía creer, hasta no se podía transformar ya que sus sentimientos interferían en ello. Hasta Mikasa lo nota y se pone celosa. Y no fue por simple compañerismo o amistad, ya que recordemos que Annie era bastante callada y apartada del resto del grupito, y que también formaba parte de la policía militar, por lo que eso los hacía estar aún más alejados. Personajes como Reiner y Bertolt eran mayores camaradas de Eren y tal como vimos, con ellos no le costó nada transformarse, así que Eren diga que siempre estuvo enamorado de ella, me pareció incongruente con lo mostrado durante toda la serie. El motivo por el que Ymir haya estado atrapada por más de 2000 años es que estaba enamorada del rey. Sí, del que le cortó la lengua, del que la quiso matar, del que le ordenó tener 3 hijas con él para que posteriormente se la comieran. Sí, y para que se liberase tenía que ver cómo es que Mikasa dejaba atrás su amor para salvar al mundo. Bueno, ¿por qué tenía que ser con Mikasa? ¿No podía ser con la misma Ymir, por ejemplo, que dejó atrás a Historia para disculparse con Reiner y Bertolt por devorar a su amigo, para así impedirles su muerte, o Levi, que dejó de lado la lealtad con su comandante mandándolo a cabalgar con la muerte, o con la historia de cualquier eldiano durante estos 2000 años? Justo tenía que ser con Mikasa. En su momento me pareció realmente un sinsentido que salvaran a aquellos que se habían convertido en titanes. Admito que por un lado me alegró ver que Jean y Connie no morían, pero por otro lado me decepcionó, ya que toda esa tristeza de verlos morir convertidos en titanes no fue por nada. En su tiempo en el manga fue más doloroso, ya que nos enteraríamos después de un mes que no había muerto. De hecho, se teorizaba que la única oportunidad que tenían de salvarse era que devoraran a los titanes cambiantes que peleaban con el gusano. La muerte de Jean, Connie, Gabi, del padre de Annie y la familia de Reiner y Pieck era un golpe duro para todos los personajes, y que Eren haya sido el responsable de esas muertes le daba un toque de dolor a la serie que nos hubiera dejado dañados por siempre. Es por eso que creo que faltaron un par de bajas más para el bando de la Alianza, ya que luego de la muerte de Hanji no muere nadie más en este bando, aun cuando estuvieron peleando contra miles de titanes en la espalda de Eren, que estaba a cientos de metros de altura. Que descubriéramos el verdadero plan de Eren, que todo lo que hizo fue para salvar a sus amigos. Esta información no debería sorprendernos, ya que en el transcurso de la obra nos habían dejado algunas pistas, como cuando Armin teoriza que realmente dijo que los odiaba para alejarlos, cuando Zeke le dice a Eren que no existe nada que haga que los Ackermans den su vida por el fundador, sino que más bien es por el amor que ella siente hacia él, o que cuando Reiner dice que quizás Eren quiere que lo detengan, y entre otras más. Todo tiene mucho sentido. Este siempre fue el plan de Eren. No sé cómo hay personas que creían que Eren era un badass rompeculos que se había vuelto completamente malvado, que no le interesaba acabar con la vida de sus amigos, si la verdad es que nunca se mostró algo así. Pero lo que sí encontré incoherente era saber que realmente lo hizo por sus amigos, pero que nos hayan mostrado un par de capítulos antes cómo es que Eren disfrutaba de lo que hacía, cómo es que estaba orgulloso del escenario que estaba creando. Es por eso que con la resolución de la serie lo que Eren dijo en esta escena de libertad no termina cuadrando correctamente, cosa que luego en la adaptación animada arreglaría magníficamente, pero eso lo hablaremos más adelante.
También, luego de que Eren se despidiera de Mikasa diciéndole por favor, que la olvide, que sea feliz, que se deshaga de esa bufanda, vemos como pasados 3 años, o sea, 3 malditos años, Mikasa sigue igual, triste, sola y con esa mugrosa bufanda. Yo creo que hablo por todos que queríamos ver a Mikasa siendo feliz y habiendo dejado atrás su obsesión por Eren, pero no, se termina cumpliendo el deseo de Eren que la lloraría por más de 10 años. Lo bueno que al igual que con el punto anterior, el anime lo mejoraría muchísimo. Después también hay un par de puntos más pequeños que terminan de pisotear el final, como por ejemplo, que Mikasa se haya ido a pie a la isla Paradis. Literalmente debe recorrer un continente, sin suministros, ni transporte, ni muelles, ni barcos para cruzar a la isla, ya que el retumbar lo destruyó todo, y a eso agrégale que lleva la cabeza de Eren que se empezaría a descomponer. Que nos presentaran en las primeras temporadas cómo es que el suministro de gas era limitado y tenían que aprovecharlo bien, para que en la batalla final no importase nada, que el bebé de Historia no terminara haciendo prácticamente nada. No era el hijo de Eren ni nada. De hecho, antes había una muy buena teoría que decía que Eren también quería salvar a Ymir, por lo que habría tenido un hijo con Historia para que al momento de morir en los caminos, ésta reencarnase en su hija y pudiera vivir libre y feliz. De hecho, hasta tenía todo el sentido del mundo que se volviera a llamar Ymir, ya que Historia le podría poner ese nombre en memoria de su antiguo amor, Ymir, la de Pequitas. Pero bueno. En vez de eso terminó siendo más que nada un símbolo de esperanza, y cómo es que nacerá la vida en este nuevo mundo. Y finalmente el simbolismo de la gaviota, que no, Eren no reencarnó en una gaviota, muchachos. Pero que vaya un pájaro random a tirarle la bufanda a Mikasa, queda como un símbolo para nada sutil, que sí, incluso da algo de risa. Esta escena se podría haber hecho de miles de maneras más. Que cayera una pluma como pasó con Armin, que un pájaro se parara en la tumba de Eren o que Mikasa haya dejado la bufanda en la tumba para que el pájaro la agarrase para ponerla en su nido. Así se desharía de la bufanda de una buena vez por todas y sería un lindo gesto, ya que representaría que esa bufanda se está usando para que la vida continúe. No que llegue una paloma random, se la ponga y se vaya volando. Y en mayor medida esa fue mi opinión cuando vi por primera vez el final del manga. Pero bueno, mejor vamos a lo que vinimos. Una vez el manga terminó, sentí un pequeño vacío. Pequeño porque aunque la historia haya terminado, aún podía aferrarme al anime. A que aún me queda Shingeki por disfrutar. Pero horas previas al estreno de este último episodio, mi vacío fue incluso mayor al anterior, porque sabía que en cuanto diera al play, sería la última vez que podría disfrutar de un estreno de Attack on Titan, que la sensación de esperar cada episodio se iría para siempre. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para ver ese mismo final incongruente? Unos días antes del estreno, Hajime Isayama transmitió un mensaje en donde pedía disculpas al estudio por reescribir el guión. En ese momento, una esperanza nació dentro de mí. Isayama está al tanto de los errores de su obra, por lo que al final su participación sería esencial para que el final sea mejor al que hizo en el manga. Y bueno, así terminó siendo. Si el final de Shingeki en el manga me pareció un 4 sobre 10, el final animado llega al 9 de puntuación. Como mínimo, ya que hicieron bien todo lo que tenía que salir bien. La animación, la dirección, la fotografía, la banda sonora, los sellos, los créditos, todo. Verdaderamente se sintió como un final digno de esta obra. El anime hizo que la experiencia de ver el final fuese increíblemente mejor. Y no solo por los aspectos visuales y auditivos, sino que también en la narrativa. Y es que cerraron varios huecos argumentales que habían dejado en el manga, como por ejemplo... Isayama tomó la decisión de explicar mejor los motivos de Eren para hacer el retumbar. Este le dice a Armin que quería cumplir su capricho egoísta de ver el mundo aplastado. Quería observar ese paisaje. Deseaba mirar cómo construía la libertad de su pueblo, ya que sabemos que Eren nunca alcanzaría a ser libre. De hecho, hasta en parte se podría interpretar que utilizó como excusa el hecho de salvar a sus amigos para obtener su deseo, ya que tal como dijo, si ese fuera el caso, no hubiera permitido que Sacha, Hanji o Floch muriesen.
lo que hace que ahora la escena de Eren levantando los brazos en la cima del mundo gritando libertad sí tenga sentido, ya que esas vistas eran con las que soñaba, la libertad que tanto anheló cuando pequeño. Que hayan incorporado las páginas extra para que así los espectadores podamos tener un mayor entendimiento de la obra, ya que, por si no saben, las escenas que salen en los postcréditos se lanzaron como páginas adicionales un par de meses luego de finalizado el manga, por lo que no sabíamos si realmente iban a ser canon, el sentido de estas y cómo situarlas en la línea de tiempo. Que le hayan dado un poco más de enfoque a que Eren no quiere morir, que quiere estar con sus amigos, pero que esta era la única opción que vio posible, ya que como si de un Doctor Strange se tratase, se había decepcionado del resultado del resto de posibles futuros, ya que tal como mencionó anteriormente, Eren es un esclavo de la libertad. Y también algunos arreglitos pequeños, como que en el manga se viera a Levi, Gaby y Falco en una ciudad del continente. O sea, ¿cómo va a ser eso posible si el retumbar había acabado con casi todo y en 3 años no les da tiempo para reconstruir? O que Armin prácticamente le hubiera agradecido a Eren por lo que hizo, sino que intenta tomar más bien una responsabilidad de los actos que cometió, entiende sus propósitos y le dice que se reencontrarán en el infierno. También los aspectos adicionales como la animación, que estuvo a un nivel altísimo durante todo el episodio, en especial en la batalla final, y por si no sabían, en esta ocasión volvieron a contratar a Imai, aquel animador encargado de hacer esas grandiosas escenas con el equipo de maniobras, en donde la cámara se vuelve loca, pues lo vimos animando el momento en el que Levi rompe la mandíbula del titán de Eren y Mikasa entra en su boca. Animación completamente prolija, 10 de 10, y a esto me refería con que Mappa sí tenía las capacidades de entregar un buen proyecto, ya que al finalizar la primera parte de la Final Season, critiqué que Mappa a Shingeki no le estaba dando la prioridad que merecía, y al sacarlo en tan poco tiempo no les dio el tiempo necesario para poder entregar una obra a la altura de lo que habíamos visto anteriormente. Ya que no me van a comprar esto. Con esto. Y eso que ambos son trabajos hechos por Mappa. También agradecer las libertades artísticas que se tomaron, como por ejemplo en la escena del bebé. En el manga se ve un panel hermoso mostrando cómo la gente lucha por salvar al bebé de caer al precipicio, pero en cambio en el anime lo destacaron de color rojo, mostrándonos cómo aunque todos están a punto de morir, su enfoque está en salvar al bebé, ya que tal como dijo Seke, para eso estamos, para multiplicarnos y para ello deben proteger la vida. Y como vemos, es completamente distinta a la del manga, que se asemeja a la película La lista de Schindler. Pero aunque sea diferente, le agrega algo más a ese momento y no le resta, como por ejemplo como hicieron con la escena de Eren poniéndose la capucha. Este tipo de cambios son los que se agradecen. Postdata, esta escena es brutal, ya que demuestra cómo es que la humanidad está literalmente al borde de la extinción, o sea, al borde del precipicio. Otro aspecto que siempre estuvo a la altura fue la banda sonora, y no sabía cómo podrían dejar la vara más alta, y lo consiguieron, traer nuevamente a Linked Horizon, la banda que se había encargado de hacer los primeros openings, está de vuelta cantando la canción final, cerrando así el ciclo, participando al inicio y al final del todo. Anteriormente repasamos el significado de la canción de los créditos y postcréditos, pero esta no comienza ahí, sino que comienza con Mikasa en el árbol. La canción que suena se llama Para ti 2000 o 20.000 años en el futuro, y en su inicio es una versión modificada de otra canción llamada 13 no Fuyu, o sea 13 inviernos. La letra de esta última relata los sentimientos que tuvo la Mikasa que tomó la decisión de escapar con Eren, o sea la línea del tiempo de la cabaña. Nos dice el dolor que siente al pasar de las estaciones, o sea del tiempo, ya que una vez se cumplan los 13 años, Eren morirá. Parte de la canción dice tal que: y esta nueva canción trata de la línea temporal de ahora, en la que Mikasa acabó con Eren y detuvo el retumbar.
Este host habla de cómo fue ella quien fue la responsable de la muerte de su amado y cómo es que tiene que soportar cada vez el frío invierno mientras les sigue recordando. Pero aún así, con el pasar del tiempo, logró superarlo, aunque en ellas siempre quedarán aquellas palabras que nunca pudo decirle aquel día. Por lo que en la canción nos explica que a pesar del dolor que sentía Mikasa, logró ser feliz. Y eso lo logramos ver en pantalla, ya que se aprecia cómo es que Mikasa visita la tumba con un niño pequeño, con su hijo y con una pareja a su lado, la cual se asemeja bastante a Jean. Así que al ver esto se concluye mucho mejor el desarrollo de Mikasa en comparación al que vimos en el manga. Y para finalizar con esta parte de la canción, la intérprete es Yui Ichikawa, quien le da voz a Mikasa en el anime. Y también en un momento se puede escuchar la voz de Yuki Kaji, la voz de Eren. Posteriormente hay un momento magnífico en el que escuchamos Requiem. Requiem significa descanso. Requiem es la oración por los difuntos que se reza en la misa para rogar por el alma de los muertos. Esa melodía ya la habíamos escuchado en el primer ending de la tercera temporada, llamada Akatsuki no Requiem. Aunque en esa ocasión el Requiem es para todas aquellas personas que morirían en el retumbar. Pero ahora el Requiem es para la muerte de Eren. Y con eso, y destacando todo lo bueno que fue la adaptación del final, igualmente existieron un par de cosas por mejorar, como por ejemplo que me hubiera gustado que además de Sacha hubiera aparecido Marco, ya que para Jen su muerte fue bastante importante en una gran parte de la serie, que quitaran el momento en el que Eren le dice a Armin que será quien salvará a la humanidad. Él fue el que logró detener el retumbar y el que traería la paz entre las naciones, tal como lo había mencionado Eren en el episodio Sol de Medianoche. También algunas expresiones faciales. Levi no se debería sentir enojado por matar a Seki, ya que en el manga su rostro era más bien de tristeza. Al igual que la cara de Mikasa cuando Jean le dice que debía matar a Eren. Me hubiera gustado que se enfocaran más en este momento, ya que desde ahí la decisión ya está tomada. Deben acabar con Eren. De igual manera con el rostro de Eren de la cabaña, el cual se veía mucho más expresivo. Y también que se hubieran enfocado un poco más en los rostros de Connie y Jean cuando estaban a punto de convertirse en titanes. Ver su cara de tranquilidad al saber que ya cumplieron con su deber y que el resto se lo dejarían en manos de sus amigos. Y finalmente, no sé qué le pasó a la cara de Eren en estas escenas, pero se ve re feo. Pero bueno, en realidad esos son más que nada caprichos míos, que no arruinan para nada el capítulo. Entonces, todos esos aspectos que hablé anteriormente sobre el final del manga, que se sumaban a lo malo que había sido el final, ahora o se arreglan o se opacan ante la increíble adaptación y trabajo que nos entregaron para el cierre de esta obra. Igualmente, existen otros puntos que hicieron agrandecer el final de esta obra, como el hecho de que todo esté conectado. Me molesta un poco que al principio del anime hayan decidido quitar la escena en donde Mikasa le dice a Eren "nos vemos después", ya que se enlaza perfectamente con el final, y que Isayama lo haya planeado desde el principio es sumamente increíble, pero que no se haya animado hasta el capítulo pasado hace que los que solo vieron el anime pensaran que esta escena la sacaron justo en ese capítulo, y no, ha estado desde un principio. El final estaba planeado, el inicio se conecta con el fin, tal como vimos en esta escena, con el nombre del capítulo, y cómo es que en la página número 13 del primer capítulo del manga es que se observa cómo en el árbol en el que dormía Eren se ve una cruz, representando que aquel lugar será el de su tumba. Que Armin al final dice cómo es que contará su historia al mundo. Recordemos que al inicio de varios episodios, en especial al comienzo del anime, la voz del narrador es la de Armin, es decir que en todo ese tiempo Armin nos ha estado narrando la historia de Eren Yeager. También es irónico que cuando Eren estuvo a punto de ser devorado por un titán en la primera temporada haya dicho que no morirá en un lugar como ese, para posteriormente terminar muriendo en la boca de un titán. Por si no sabían, el bebé que fue salvado de caer al precipicio es el de la señora que apareció cuando Eren estaba en Marley. Finalmente Eren termina cumpliendo su promesa
de que acabará con todos los titanes, ya que una vez muerto ya no habrá más. En el segundo opening podemos ver la cabeza de Eren en un mar de sangre. ¿Quién nos diría que así terminaría siendo su muerte? La tumba de Eren tiene algo grabado en ella. Lo que dice es: aquí descansa en paz por siempre, mi más amado, mi querido. Y como algunos datos curiosos, Yui Ichikawa, la actriz de voz de Mikasa, al leer las últimas líneas de verdad estaba llorando. Los llantos que escuchamos del bebé en la escena del retumbar es la voz del hijo de Yuki Kaji, el que interpreta la voz de Eren. No puedo creer que he estado hablando todo este tiempo y ni siquiera he tomado o analizado aspectos de la trama principal. Ni siquiera hablé de momentos importantes como Armin en la coordenada con Seke, los pensamientos de Levi, el diálogo de Seke con Jen, la muerte de Jen y Connie, la decisión de Mikasa y mucho más. Pero creo que eso sería mejor desarrollarlo en un video completo sobre los personajes que pienso hacer más adelante. Shingeki no Kyojin terminó, y lo hizo en gloria y majestad. La adaptación que hizo Mappa Studio difícilmente podría haber quedado mejor. Arreglaron muchos huecos argumentales y con la increíble animación y banda sonora hicieron que la conclusión del anime más importante de la última década fuera recordada con cariño por todos sus fanáticos. Y no me queda nada más que ponerme de pie y aplaudirles. Aplaudirle hasta con las nalgas por el increíble trabajo que hicieron. Muchas gracias Isayama, gracias Wit, gracias Mappa y a todos los que trabajaron en este increíble proyecto. Espero en un futuro ver cómo Shingeki no Kyojin se transforma en el padre de las nuevas generaciones de mangaka, tomándolo como principal fuente de inspiración, haciendo que al menos nos hagan experimentar algo similar a lo que Attack on Titan hizo con nosotros. Pero hasta ese entonces tendremos que esperar un poco. Si les gustó el video no olviden dejar su dedito para arriba. Pueden dejar su opinión del final en la caja de comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenmelo saber. También, si se suscriben, me ayudaría muchísimo para hacer crecer a este humilde canal. Y si quieren ver más contenido, recuerden visitar mi perfil. Y eso, nos vemos en 2000 años desde ahora. O quizás 20.000.